¿Qué es la masonería? La palabra masonería viene del francés maçon, que significa albañil, y el inglés también adoptó esa palabra para designar el nombre del albañil. En inglés se pronuncia mason, aunque hoy día existen otras acepciones para decir albañil. Por ejemplo, bricklayer en inglés es albañil también, pero esta palabra masón tiene un significado mucho más profundo de lo que la gente común y corriente entiende de forma literal. Tiene un significado alquímico que lo vamos a ir explicando conforme vayamos avanzando en este pequeño video. Actualmente, o por estos tiempos, la masonería se convirtió en una confraternidad y dejó de ser una fraternidad. ¿Cuál es la diferencia? En una fraternidad se comparten sentimientos, emociones de tipo superior, sus miembros se ayudan, se protegen, y en una confraternidad no es tanto así. Ya no se ven tanto como hermanos, ¿sí? Porque hay divergencias ideológicas. ¿Por qué sucede esto? Porque tal vez la masonería se empezó a degenerar en el siglo XVIII, cuando Estados Unidos adquiere su independencia y aparecen los Illuminati. Eso lo vamos a ver más adelantito, ¿sí? La masonería se degradó porque se alió a la política, y por eso actualmente muchas personas dicen, es que hoy los masones se dedican a la grilla, dicen coloquialmente, ¿no? Se dedican a la política. Y es cierto. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la masonería con la política? Porque la masonería, junto con los templarios, con los gnósticos, los cátaros, los rosacruces, siempre han sido herederos de una gran tradición cristiana, de un gran conocimiento, de una gran sabiduría. Esas fraternidades, esas logias que he mencionado hace un momento, que mencioné ahorita, son los verdaderos representantes, embajadores de la sabiduría de la luz aquí en la tierra, y no la Iglesia Católica, y no las sectas protestantes ni evangélicas. Esas sectas protestantes, evangélicas, católicas que hay hoy, incluyendo el Vaticano, la iglesia oficial, no son los verdaderos depositarios de la sabiduría de la luz en la tierra. Son los masones, los gnósticos, los templarios, los cátaros, que siempre han existido, que siempre han manejado un conocimiento profundo, un conocimiento esotérico, místico. Acuérdense que Jesucristo dijo que Él no le enseñó al vulgo, al ígnaro vulgo, al pueblo, los grandes misterios, ¿sí? Y las antiguas religiones de Grecia, de Persia, de la India, de Egipto, eran religiones mistéricas, así se les llamaba, ¿sí? Antiguamente a las religiones se les llamaban misterios, ¿sí? Los grandes misterios, ¿sí? Entonces, las religiones, entre comillas, de hoy, son una caricatura de ese verdadero conocimiento, de esa verdadera sabiduría. Son una cascarita. La esencia de ese conocimiento la manejan los masones, los gnósticos, los templarios, los cátaros, etc. Entonces, pero ¿qué sucedió con la masonería? Que los masones se aliaron o hicieron algo similar al Vaticano, a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica ya en el siglo III después de Cristo, con el emperador Constantino, crearon una religión de Estado, una religión confesional, un cristianismo de iglesia, porque acuérdense que el emperador Constantino cuenta que vio una cruz en el cielo que le dijo, con este signo vencerás, y supuestamente le habló Cristo, ¿no? Y luego se fue a la batalla contra Magencio, donde él ganó, ¿sí? Y se quedó como el único gobernante del Imperio Romano, y él, como veía que el imperio se le iba de las manos, él trató de aprovechar ese capital político de los cristianos para unificar su imperio, y dijo que iba a dejar de perseguir a los cristianos, y los dejó de perseguir, y estableció un canón, una Biblia. Creó una doctrina paralela a la enseñanza de Jesucristo, adulterada, manipulada,
¿sí? Eh, el Papa Silvestre no llegó a ese concilio, que se llamó el Concilio de Nicea en el año 325. Más bien él la hizo como papa, más bien él, como que Constantino fue el primer papa oficialmente, ¿verdad? Entonces, una parte de un grupo de los cristianos primitivos gnósticos se alió a Constantino, cooperó con él para realizar lo que les estoy explicando, un canon, una doctrina oficial, una religión de Estado, ¿sí? y dijeron, ya no vamos a perseguir a los cristianos, pero no iban a perseguir a los cristianos que se habían congratulado con ellos, con el emperador, ¿sí? Pero los disidentes, los que no estuvieron de acuerdo con esa decisión del emperador, sí continuaban siendo perseguidos y torturados para que dejaran de hablar de la reencarnación, porque ellos seguían hablando de la reencarnación, los cristianos gnósticos que no se aliaron a la Iglesia Católica. Entonces, lo que hizo la Iglesia Católica con Constantino fue que quitó la palabra reencarnación de la Biblia y la consideró una herejía. ¿Sí? Entonces, lo mismo, algo parecido hicieron los masones, se aliaron a la política, ¿sí? Y hasta el día de hoy en Estados Unidos, en México, hay muchos masones en la política, ¿sí? Entonces, a veces ni saben nada de la masonería, nada más son masones de nombre, ¿sí? En México tuvimos a Plutarco Elías Calles, que fue masón y fue un asesino, ¿sí? Mataba a los sacerdotes, los asesinaban. En la Guerra Cristera, que esa historia, ese fragmento, ese episodio de la historia de México no viene en los libros de texto, ¿sí? Porque no le conviene al gobierno, no les conviene hablar de eso a los niños, así es. Y así muchos masones, hasta en el día de hoy, ahí en la Cámara de Diputados y Senadores hay masones que son delincuentes de cuello blanco, ¿sí? Entonces, los verdaderos masones tienen principios, tienen ética, y los grados de la masonería, que son 33 grados, los masones de hoy los adquieren a través de un documento, a través de un papel, ¿sí? Se cuelgan medallas y cosas así, ¿no? Entonces, como dijo un gran sabio, ¿no? Las verdaderas, las medallas, los verdaderos masones, sus medallas se las cuelgan en el alma, son grados iniciáticos, ¿sí? Y no grados así materialistas, ¿sí? Otorgados por ellos mismos. Entonces, hay de masones a masones, porque en Estados Unidos, por ejemplo, la masonería, les decía yo que en el año de 1776, Estados Unidos adquirió su independencia y en ese mismo año surgieron los Illuminati. Los Illuminati son como un virus, es una plaga, pues es una fraternidad oscura, negra, son los hombres más ricos, poderosos del mundo. Y hay judíos ahí. Ellos nacieron allá en Baviera, Alemania, pero el gobierno de Baviera los mandó a disolver porque los consideraban peligrosos, ¿sí? Pero ellos se volvieron a reencontrar en la masonería, se fueron a refugiar en la masonería. Entonces es ahí donde la masonería empieza a tener cambios, a generar cambios negativos con los Illuminati, porque los Illuminatis son ateos, buscan destruir las religiones, porque ahí están los judíos inmiscuidos, buscan adueñarse del mundo, de las riquezas de las naciones, son satánicos, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos están así, están mezclados los masones con los Illuminati. Y ahí están los judíos involucrados y ellos son los que han manufacturado sectas
para ir a desplazar el cristianismo en Latinoamérica, en Europa, para ir a confundir, ¿sí? Así es. Entonces los judíos lo que quieren es introducir el judaísmo y desplazar el cristianismo, porque los judíos detestan a Jesucristo. Entonces, por eso hoy día mucha gente tiene una idea negativa de los masones, pero hay de masones a masones. Por ejemplo, Arnoldo Krumheller Huiracocha, el maestro gnóstico Rosacruz, amigo del venerable maestro Samael Aumber, fue masón y fue un gran maestro y nada tenía que ver con la política. Fue profesor de la Universidad de Berlín y médico militar en el ejército mexicano, ¿sí? Escribió un libro que se llama La Iglesia Gnóstica, este libro que se llama Plantas Sagradas y así varios. Fue un gran maestro gnóstico Rosacruz masón, ¿sí? Está también José María Ragón, que fue un gran escritor muy acertado. Escribió este libro que se llama La Misa y sus Misterios, ¿sí? Muy reconocido, ¿sí? Entonces nada tiene que ver con la política. Está Augusto Le Plongeon, que fue uno de los primeros, no el primero, pero quizá el tercero de los que llegó a Yucatán a explorar, cuando todavía Yucatán estaba virgen, los templos mayas estaban bajo la selva, ¿sí? Él fue el que encontró a el Chacmol, ¿sí? Y fue el que tradujo el Códice Maya Trojano, donde habla del Atlántico y la Lemuria. Ese códice trae dibujada la Atlántica y la Lemuria. Augusto Le Plongeon lo tradujo, ¿sí? El Códice Trojano, ¿sí? Ese códice estaba ya en Europa, en Madrid. Cuando Le Plongeon llegó a Yucatán, ese códice ya estaba allá. Él consiguió una copia y lo tradujo. Y sus investigaciones no gustan a los científicos de hoy, pero son muy acertadas porque hace un análisis comparativo aquí en este libro sobre los idiomas maya y egipcio. Dijo que hay 13 letras que son iguales entre los mayas y los egipcios. Estamos hablando de los alfabetos. Pone los dos alfabetos aquí y 13 letras de ambos idiomas se parecen, ¿sí? Y dijo que también dijo que el 30% del idioma griego es maya, ¿sí? Así es. Y ya que estamos hablando de él, pues cuando él habla de la masonería entre los mayas, la masonería y los misterios sagrados entre los mayas y quichés. Entonces, cuando llegaron los españoles, los europeos a América, encontraron que pues los mayas, los aztecas o los incas bautizaban niños, hacían misas, tomaban la unción, la Eucaristía y hacían muchas prácticas que los europeos hacían. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, pues ellos heredaron esos rituales de la Atlántida, ¿sí? Entonces, se me olvidaba decirles algo, ¿no? Aquí tenemos a otro maestro, el maestro Jorge Adón, el mago jefa, que vino que bueno, nació en Ecuador, es ecuatoriano, ¿sí? Entonces se me olvidaba decirles algo que no les dije al principio, que pues el origen de la masonería se pierde en la noche de los tiempos. Muchos dicen, bueno, es que la masonería, dicen algunos, nació en Francia en el siglo XII con los templarios masones, pero no nace ahí. Otros dicen, no, es que nació con el rey Salomón e Hiram Abif. Pues tampoco nace ahí, va mucho más atrás. La masonería viene de la Atlántida. La Atlántida fue el mundo o el continente de Noé, el del diluvio. Y los atlantes heredaron la masonería de los lemures o de la Lemuria, el continente de Adán y Eva, y los lemures la heredaron de la raza hiperbórea y los hiperbóreos la heredaron de la raza protoplasmática, que fue la primera raza que habitó la Tierra. Entonces, el origen de la masonería, de la gnosis, se pierde en la noche de los tiempos, ¿sí?
son conocimientos que bajaron del cielo, así como también muchos, así como el Santo Grial que no fue fabricado en la tierra, ¿sí? Y esos rituales como la Eucaristía, la misa, el bautismo, bajaron del cielo, sí, son arquetipos universales, como les decía en una ocasión. La pasión y la muerte de Jesucristo también es un arquetipo, es un drama cósmico que no solamente ha sido escenificado en la Tierra, sino también en otros planetas. Fue escenificado en la Atlántida, con el Señor de la Atlántida. Entonces, ahí con el rey Salomón, pues tenemos a Hiram Aviv, que lo mandó traer el rey Salomón de Tiro. Hiram Aviv era masón, y Salomón le pidió que le dejara dos columnas en la fachada del templo, Yaquín Boas, aquí está, JB, Yaquín Boas. Esas dos columnas tienen un significado alquímico, filosófico. Una representa al hombre y la otra a la mujer. Una representa la justicia, la otra la misericordia. Sí, está el piso ajedrezado que simboliza la lucha entre el bien y el mal. Está el sol y la luna, que son opuestos, ¿sí? Entonces, hoy muchos religiosos dicen, no, es que la masonería es del diablo, pero pues ahí está en la Biblia, está en 1 Reyes 7:21, está la masonería con el rey Salomón, y pues ni cuenta se dan que ahí está un masón en la Biblia, ¿sí? Pues en la Biblia está plagada de enseñanzas egipcias, ¿sí? Por ejemplo, se dice que los proverbios del rey Salomón, algunos de ellos vienen del faraón Amenemope, porque el faraón Amenemope le escribió unos consejos a su hijo, que fueron unos proverbios, ¿sí? Y también hay otros que vienen del Mahabharata, los Salmos, el Mahabharata, que es un libro hindú, tiene parábolas, no salmos, parábolas. Y Jesucristo hablaba en parábolas, y esas parábolas las aprendió en la India, cuando viajó a la India de adolescente. Entonces, las parábolas son el lenguaje de la conciencia, es la dialéctica del ser, de la conciencia. Las parábolas, las alegorías, las metáforas, los símbolos, es el lenguaje de los libros sagrados, de la Biblia, del Corán, del Popol Vuh, del Bhagavad Gita, de todos los libros antiguos sagrados, de los Vedas, porque el conocimiento de Dios, que es sublime, tiene que ser expresado en forma sublime a través de alegorías, metáforas, símbolos. No puede ser expresado con palabras vulgares, ¿sí? Algo parecido a lo que sucede con los poetas. Los poetas, sus poesías, sus versos, sus poemas, no los expresan con palabras coloquiales, utilizan palabras cultas, ¿sí? En vez de decir caballo dicen corcel, en vez de decir lámpara dicen luminaria, y así. Entonces, así están escritos los libros sagrados. Entonces, en el siglo XII estuvimos las catedrales góticas, que fueron construidas por los masones en el siglo XII, y una de las primeras catedrales que hicieron fue la catedral de Saint-Denis en 1125. Luego vino la de Notre Dame, y así, la catedral de Chartres, que son unas de las más famosas. Entonces, los masones
hicieron más de 100 catedrales en 100 años, en el siglo XII. Eh, Los masones y los templarios son lo mismo. Masón es el constructor cuando está construyendo, porque es el albañil. Y ya cuando termina el masón de construir el templo, se convierte en un templario porque habita en el templo. Entonces es un templario. Masón y templario es lo mismo. Cuando está construyendo la catedral es un masón, cuando ya la termina es un templario, porque la puede vivir, puede habitar en el templo. Entonces, los cristianos primitivos no construían catedrales o templos, iglesias, porque decían ellos que nuestro cuerpo es un templo, sí, los templos de piedra, de cemento, son una extensión de nuestro templo interior, porque antes de los templos materiales está nuestro templo interior. Entonces, dentro de nosotros, bueno, hay 7 iglesias que ahorita les explico. El apóstol Pablo dice que Dios no está en templos hechos por las manos de los hombres, ¿sí? Los antiguos cristianos primitivos gnósticos utilizaban como templos el desierto, las cuevas, las cavernas, el monte de los olivos. Jesucristo se iba al desierto a meditar, a orar. No nada más un templo de piedra o de cemento está considerado como un templo. Antiguamente los cristianos primitivos, los druidas, por ejemplo, que eran de allá de Irlanda, de Inglaterra, se iban al bosque. Los mayas también tenían la ceiba como árbol sagrado. Los druidas hacían sus rituales con los árboles, ahí con los árboles, ¿sí? Los mayas con la ceiba. Cuando los cristianos primitivos eran perseguidos por Nerón, por Vespasiano, incluso por Constantino, se escondían a hacer sus rituales en las catacumbas que ellos mismos hacían, ¿sí? Y entonces los templarios hicieron las catedrales góticas. Gótica viene de gótico, que significa arte de luz. Las catedrales góticas tienen arco ojival, ¿sí? Y las catedrales románicas tienen un arco así. Entonces, primero fueron las catedrales románicas, luego vinieron las catedrales góticas. Son diferentes. Las catedrales góticas son más altas, le llaman arquitectura de esqueleto, entra más la luz a una catedral gótica. Jesucristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Eso es simbólico, y la Iglesia Católica lo tomó literal y construyó la catedral de San Pedro sobre la tumba de Pedro. Jesucristo le cambió el nombre a Pedro porque Pedro se llamaba Simón, entonces luego llegó a ser Simón Pedro. Entonces le dijo Jesús: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Pedro es piedra, Petra es piedra. Acuérdense que hay una ciudad que se llama Petra allá en Asia. Entonces la piedra es el sexo. Entonces la misma Biblia dice: el sexo es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y esa piedra que desecharon los edificadores es el sexo. ¿Quiénes son los edificadores? Los católicos. Desecharon el sexo e implantaron el celibato, que es un invento, una aberración. Un invento por ellos y una aberración contra el Espíritu Santo. Jesucristo tuvo esposa, fue María Magdalena. ¿Pero qué hizo la iglesia? Que a Jesucristo lo castró, lo afeminó, lo convirtió en eunuco, dijo que era célibe. Entonces lo deshumanizó, y a María Magdalena la volvió prostituta. A los dos los pervirtió. ¿Para qué? Para separarlos, para cerrarle las puertas del reino a la humanidad doliente, porque el sexo es la puerta por la cual tenemos que regresar al paraíso, al Edén, porque por esa misma puerta salió la humanidad. Recuerden que Adán en hebreo significa humanidad. Adán y Eva vivieron en la Lemuria hace 18 millones de años y fueron expulsados del paraíso por haber fornicado, por haber abusado del sexo, por haber caído en la infrasexualidad. Entonces salieron del
del paraíso por lujuria y fornicación, por el mal uso del sexo, y por esa puerta misma tenemos que regresar al paraíso a través de la sublimación y la castidad en matrimonio, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Le cerró las puertas del reino a la humanidad, escondiendo el conocimiento, las llaves. Si Jesucristo dijo, los fariseos han tomado las llaves del reino, el conocimiento o la gnosis, y no han entrado ni dejan entrar. La Iglesia Católica, el Vaticano, tiene una biblioteca enorme, llena de libros, de conocimiento, de sabiduría. Ellos no leen esos libros ni permiten que las gentes los lean. Entonces, las llaves de Pedro también, o sea, significan el matrimonio, la unión, porque son dos llaves, el hombre y la mujer. La cruz también significa el matrimonio. Cuando dijo Jesucristo, toma tu cruz, ¿sí? Entonces, eh, entonces la llave representa el miembro viril del hombre y la cerradura el miembro viril de la mujer. Y la llave en inglés se dice key, que es clave, se traduce como clave, y cónclave pues viene de con llave, ¿no? También, o sea, entonces la clave está en el sexo, ¿sí? Tenemos que regresar al paraíso a través del sexo, y la Iglesia Católica nos censuró el sexo, volvió eunuco a Jesucristo y prostituta a María Magdalena, y ellos implantaron el celibato, ¿sí? Pues eso es lo que hace los gays, o sea, vuelven al sexo un tabú, un prejuicio. Todos los prejuicios, tabúes y prohibiciones en torno al sexo han sido firmemente establecidos por los gays. El celibato se convirtió en un escondite para los afeminados, ¿sí? Por eso no lo quitan del Vaticano, de la Iglesia, porque al quitar el celibato quedan exhibidos, ¿sí? Quedan exhibidos, ¿sí? Entonces los gays odian el sexo, odian a las mujeres, y las lesbianas odian a los hombres, ¿sí? Así es. Entonces el sexo no es sucio, el sexo es sagrado, porque hay tres tipos de sexo: el suprasexo, el infrasexo y el sexo intermedio. Entonces, cuando Adán y Eva salieron del Edén, empezaron a practicar el infrasexo, ¿sí? El infrasexo. Cayeron en el sexo intermedio y luego en el infrasexo, o sea, así es. Entonces, esa piedra que desecharon los edificadores es el sexo, y los edificadores son los curas católicos, la Iglesia Católica. Y entonces, los alquimistas de la Edad Media al traje de bodas le llamaron la piedra filosofal, porque Jesucristo en la Biblia dice que para entrar a las bodas del Hijo del Rey hay que llevar traje, pero no se refiere a un traje así físico, ¿sí? Es el mismo traje que perdió Adán y Eva cuando salió del Edén, que es un traje de luz, es el traje de la conciencia, son los cuerpos solares, y son entonces esos trajes que perdió Adán y Eva, nosotros no los tenemos y los tenemos que fabricar. Por eso Jesucristo nos pide que fabriquemos esos cuerpos solares, ese traje de bodas, a través de la columna vertebral, trabajando con la piedra. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces Pedro es el sexo. ¿El sexo dónde lo tenemos? En el coxis, abajo del coxis. Entonces el sexo de la piedra, ¿sí? Los griegos le llaman a la piedra filosofal, le llaman el vellocino de oro, o al traje de bodas, que es lo mismo, le llaman el vellocino de oro. Entonces, la base aquí, la piedra principal es el sexo. Entonces, a partir de la piedra empiezan los chakras, que son las 7 iglesias de Asia. Entonces, esos templos son los que tenemos que levantar nosotros, más que nada reconstruirlos, porque ya los tenemos, pero están derruidos. Entonces, los tenemos que levantar a través de la sublimación sexual, a través de la castidad, ¿sí? Entonces, son las 7 iglesias que están sobre el sexo, ¿sí? Entonces tenemos que construir nuestro templo interior, así como los masones construyeron sus catedrales.
Si nosotros tenemos que reconstruir nuestras catedrales internas, nuestras iglesias internas, que son las 7 iglesias de Asia. ¿Sí? Entonces, aquí también está, si se dan cuenta, pues los chakras están a lo largo de la columna vertebral. ¿Sí? Cada chakra está en una glándula, ¿sí? En la próstata, en lo que es los ovarios de la mujer, en lo que es el corazón, la laringe, en la tiroides, en la glándula pituitaria, así. Entonces, le dijo Jesucristo a Nicodemo, porque Nicodemo le dijo, ¿cómo le hago para entrar al reino? Entonces Nicodemo le dijo, tienes que levantar al Hijo del Hombre sobre la vara, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto sobre la vara. ¿Sí? Entonces esa vara es la columna vertebral y esa serpiente está aquí en el coxis enroscada, que es la serpiente que los hindúes le llaman Kundalini. Tienen que levantarse. Esa serpiente, cuando llega al corazón, se convierte en la serpiente emplumada, porque en el corazón está el espíritu. Entonces ahí, cuando llega al corazón, se convierte en Quetzalcóatl, ¿sí? Entonces es la serpiente emplumada, ¿sí? Entonces eso es lo que, pues eso lo hicieron los templarios, los masones, los alquimistas de la antigüedad. Eso lo hizo Jesucristo, ese trabajo lo hizo Jesucristo, ¿sí? Así es. Entonces dicen las antiguas tradiciones que el hombre es un ángel caído, que el hombre es un Dios mortal, ¿sí? Entonces no tenemos poderes sobre la naturaleza porque los perdimos hace 18 millones de años, cuando la humanidad, nosotros vivimos en la Lemuria, vivimos en el paraíso, somos la misma humanidad, pero con otros cuerpos, ¿sí? Entonces nosotros llevamos 18 millones de años fornicando, adulterando, portándonos mal, abusando del sexo. Tenemos que regenerarnos. Entonces Jesucristo nos llamó a levantar al Hijo del Hombre por la vara, a través de la vara hacia arriba. Así es, porque la serpiente que tentó a Eva es la serpiente que baja, ¿sí? Se llama Kundartiguador, pero la serpiente que sube se llama Kundalini, es la que dice Jesucristo, porque la serpiente de Moisés subía por la vara y curaba todas las enfermedades de los israelitas cuando la miraban. Esa misma serpiente que sube es la misma que está en la vara de Esculapio, el padre de la medicina, el padre de Panacea, ¿sí? Panacea es la diosa de la salud. El padre de la medicina el dios de la medicina es Esculapio, ¿sí? Entonces esa serpiente es la serpiente sanadora. Cuando nosotros transmutamos la energía sexual a través del pranayama, a través de la transmutación sexual entre hombre y mujer, recibimos hormonas, o sea, se multiplican las hormonas y nos generan salud. Todo lo que el hombre necesita, el ser humano necesita, son hormonas y no medicinas de patente, ¿sí? Entonces, entre más hormonas tengamos, más salud vamos a tener. Por eso ahí está Panacea, que es la hija de Esculapio, Esculapio, el dios de la medicina. Está el caduceo de Mercurio, que igual salen de aquí del sexo, pero en forma de un 8. O sea, de cada ovario, de cada testículo del hombre sale una serpiente, un hilo energético que va entrelazándose así como un 8, ¿sí? Ese es el caduceo de Mercurio. Pero cada una de esas serpientes sale de un testículo o de un ovario, ¿sí? Pero esos son cordones para subir energía al cerebro con la respiración. Entonces, ahora a través de la sexualidad trascendente entre hombre y mujer, ya no sube en forma de 8 la energía, sino sube directo a través de la vara de Esculapio, a través de la columna vertebral, ¿sí? Entonces, cuando uno es soltero, la energía sube así, como un 8, así, en el caduceo de Mercurio, y cuando ya se casa y transmuta la energía sexual, sube directamente a través del canal medular de la columna vertebral llamado
Sushumna, sí, ok. Entonces, eh, los cátaros también existieron en el siglo XII, igual que los masones y los templarios. Los cátaros le llamaban los purificados y fueron asesinados, exterminados por mandato del Papa Inocencio III en la cruzada albingense. ¿Sí? Entonces, ahí cuando Inocencio III, pues quién estaba de quién estaba de rey, no recuerdo quién era el rey, pero los cátaros también formaban parte de ese movimiento. Entonces, Hugo de Payens fue el primer maestre que murió en 1136, el primer maestre de los templarios, de los caballeros templarios. Y Jacques de Molay fue el último que murió en 1314 en la hoguera, lo quemaron, lo quemó la Inquisición. En ese tiempo, pues, el Papa era Clemente V y el rey de Francia era Felipe el Hermoso, ¿sí? Y entre esos dos, entre Clemente V y Felipe el Hermoso, mandaron a quemar a Jacques de Molay. Sí, Jacques de Molay les hizo una profecía de que se iban a morir y sí, a los pocos meses se murieron los dos. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica? Que mataron a los templarios, ¿sí? Mataron a los templarios y se quedaron con sus catedrales, catedrales góticas. Es decir, odiaban el árbol y se comían el fruto, odiaban la vaca y se tomaban la leche, ¿sí? Así como hacen hoy los protestantes evangélicos que hablan de Jesucristo, pero de los labios, de los dientes para afuera, y detestan a la Virgen María. Así es. Entonces, se quedaron con sus catedrales y ahí las tienen. Entonces, mucha gente no sabe eso. Decomisaron o se quedaron con el dinero de los templarios. ¿Dónde consiguieron dinero los templarios? Pues hay varias teorías. Unos dicen que vinieron a América antes que viniera Colón y llevaron mucho oro. Otros dicen que cuando las cruzadas y cuando eran custodios de la gente que peregrinaba de Europa a Palestina, a Jerusalén. Ellos eran los custodios, los que cuidaban a los peregrinos, y se establecieron en el templo del rey Salomón, en las ruinas del templo del rey Salomón, y que un día se pusieron a escarbar debajo de los cimientos del templo y encontraron oro, porque el rey Salomón, pues ya ves que tenía mucho oro, tenía sillas de oro, el templo forrado de oro. Entonces, porque Dios le dio mucha riqueza, porque dijo él que él quería primero sabiduría y luego por añadidura pues le llegó el oro, ¿verdad? El dinero. Entonces, otra teoría acerca de los templarios, pues del origen de su dinero es que pues como eran alquimistas, ellos fabricaban oro, ¿sí? Entonces, el caso es que tenían mucho dinero y crearon muchos bancos. Y ellos fueron los primeros que establecieron las transferencias bancarias. Sí, así es. Y entonces,
¿Qué más sobre? Ya hablamos de los Illuminati que contaminaron la masonería. Y sí, eso era todo en cuanto a la masonería.